El borrador de decreto de admisión se somete a los trámites burocráticos y administrativos que marca la norma y que marca la ley. Y al mismo tiempo, a medida que además eso cada vez se hace de manera más transparente, porque los procedimientos administrativos se pueden seguir en el portal de transparencia de la Administración, es decir, no es un secreto ni para el conjunto de los ciudadanos, ni para los afectados, ni para los medios de comunicación, que la Junta trabaja sobre un borrador de un decreto de lo que sea. En este caso, el borrador de decreto de admisión de alumnos en el sistema educativo de nuestra región. O sea, al mismo tiempo que se tramitan esos decretos, hay AMPAs, padres y madres de niños y niñas en la educación extremeña, que trasladan también al Gobierno su temor, su contrariedad, su preocupación, su negación ante una posible decisión que el Gobierno va a cambiar en ese decreto. Y esas dos vías son las que llegan al Consejo de Gobierno. Y al Consejo de Gobierno, cuando llega un borrador de decreto, llegan los trámites administrativos y los informes preceptivos y no vinculantes, pero también el sentir de la ciudadanía o las asociaciones, la sociedad civil organizada que traslada a los gobernantes el sentir sobre aquella norma que usted va a dictar y que a mí me va a afectar. Y eso es gobernar. Y eso es gobernar. Y cuando esas dos vías llegan al Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, con su Consejo de Gobierno, decide. Y este presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, decide que lo mejor es mantener el decreto que estaba en estos momentos. Pero en eso consiste la gobernanza. En teniendo los informes preceptivos de los órganos competentes que no te vinculan, escuchar también a la ciudadanía a la que va a afectar tu decisión política y entonces decidir. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno, con el que se quedó en borrador de decreto de admisión para mantener el decreto que estaba vigente y que sigue vigente en estos momentos, como trasladó ayer el secretario general de Educación.